Bismillahirrahmanirrahim. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por las condiciones dificultosas por las que tuvieron que atravesar los shias y los imames de Ahlul Bayt alayhimus salam durante la época del califato abbasí. El califato abbasí comenzó en el año 132 de la Égira lunar con el gobierno de Abul Abbas as-Saffah, que era descendiente de Al-Abbas, el tío del profeta. Fue apodado as-Saffah, es decir, el derramador de sangre, debido a que él tomaba decisiones muy impulsivas en cuanto a ejecutar a sus oponentes, y para llegar al poder y afianzar su gobierno derramó la sangre de muchos omeyas. Él falleció en el año 136 de la Égira lunar. El periodo de su gobierno en general transcurrió en guerras y enfrentamientos con los omeyas para afianzar y consolidar el gobierno y califato abbasí. Debido a esto y también debido a la consigna de los abbasíes al oponerse a los omeyas, su consigna era vengar la sangre de la familia del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Al comienzo ellos no acosaron al imam as-Sadiq alaihi salam y a sus shias, y desde este aspecto las condiciones políticas y sociales para los shias estaban dispuestas para las actividades intelectuales y religiosas de los shias y del imam as-Sadiq. En otras palabras, la época del gobierno de Abul Abbas as-Saffah, que conforma la primera etapa del califato abbasí, es análoga al periodo final del gobierno omeya, que, como dijimos anteriormente, se encontraba en su ocaso y al filo de su extinción. Los shias, de esta manera, aprovecharon la oportunidad y se esforzaron denodadamente por divulgar los conocimientos y ciencias de Ahlul Bayt que conforman el puro Islam. La razón por la que las ciencias se divulgaron a través del imam as-Sadiq y la razón de la abundancia de sus alumnos, dijimos que eran unos 4.000, se debió justamente a que su época, o sea, finales del califato omeya y principios del califato abbasí, coincidió con el hecho de que los omeyas se encontraban apremiados y por lo tanto ya no reinaba un ambiente de sofocación y temor, y tampoco existía la consecuente necesidad de hacer taqiyya. Además, a comienzo de la época de los abbasíes, estos no mostraban signos de envidia y enemistad hacia la familia de Abu Talib, y debido a que consideraban a su gobierno como un gobierno hashimí, consideraban un honor la existencia de una personalidad tal como el imam as-Sadiq alayhimus salam. Asimismo, a raíz de la aparición de diferentes madhahib o escuelas o tendencias islámicas, intelectuales y religiosas que habían surgido en el mundo islámico, en esa época se habían dado las condiciones sociales y políticas en el mundo islámico que traían aparejada las discusiones y diálogos académicos. Al llegar al poder al-Mansur al-Abbasi, la situación cambió. Él llegó al poder a comienzos del año 137 de la Égira lunar, y lo primero que hizo fue asesinar a Abu Muslim al-Khorasani, quien se había esforzado muchísimo por hacer llegar al poder a los abbasíes. El gobierno de al-Mansur se prolongó hasta el año 158 de la Égira lunar, y su política en cuanto al trato con sus oponentes, especialmente con los shias, era la amedrentación,
la tortura y el asesinato. Con el paso del tiempo se puso de manifiesto el ardid y el fraude de los abbasíes respecto a su alegato de vengar la sangre de la familia del profeta sallallahu alaihi wa sallam, y quedó confirmado para todos que el único propósito de los abbasíes era llegar al poder y gobernar por sobre los musulmanes. Y como consecuencia surgieron protestas por parte de los alawíes y shias contra el aparato abbasí. El califa al-Mansur optó por el método de la violencia, la tortura y el asesinato para reprimir esta oposición de los shias, y de esta manera aventajó a los omeyas en su trato violento hacia los shias. En épocas de al-Mansur, Muhammad e Ibrahim, los hijos de Abdullah ibn al-Hasan, se levantaron en contra de su gobierno despótico, pero tras una heroica y abnegada lucha murieron mártires a mano de los oficiales de al-Mansur. Al-Mansur también tenía bajo estricta vigilancia al imam as-Sadiq alayhi salam, a quien finalmente envenenó y martirizó. Tras el martirio de Imam as-Sadiq alayhi salam, surgieron diferencias entre los shias en cuanto a su sucesor. Y a raíz de estas diferencias surgieron algunas sectas, entre las cuales se encuentran los ismaelíes o ismaelitas, pero llevándose de los indicios y las narraciones transmitidas, los shias imamitas duodecimanos siguieron al imam Musa al-Kazim alayhi salam, porque no solo él reunía las condiciones de virtud, conocimiento y perfección imprescindibles para ser el imam, sino que también había sido designado por el imam as-Sadiq como su sucesor. El periodo del imamato del imam Musa al-Kazim alayhi salam duró 35 años, desde el año 183 hasta el 148 de la Égira lunar. Durante este periodo se enfrentó a 4 gobernantes abbasíes: al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi y Harun al-Rashid. El método utilizado por estos 4 califas en cuanto a violencia y severidad en contra de los shias fue el mismo utilizado por al-Mansur. Por lo tanto, la situación de sofocamiento y temor ocasionado por los gobernantes abbasíes en esa época llegó al punto que los shias, al transmitir los hadices del imam al-Kazim alayhi salam, no lo hacían abiertamente, no mencionaban su nombre abiertamente, sino que se referían a él utilizando apodos y sobrenombres como Abul Hasan, Abu Ibrahim, Al-Abdu Saleh, Al-Alim, etc. Cuando le llegó el turno a Harun al-Rashid, este encarceló al imam al-Kazim y continuamente lo trasladaba de una cárcel a otra hasta que finalmente fue martirizado en la cárcel de Bagdad en el año 183 de la Égira lunar a manos de Sindi ibn Shahik. La muerte injusta y en el exilio del imam dispuso las condiciones para que los shias de Bagdad proclamen su ira y rechazo contra el califato abbasí, especialmente contra Harun al-Rashid. A pesar de que los gobernantes abbasíes contemporáneos al imam al-Kazim alayhi salam trataban con violencia a los shias y a los opositores, sin embargo, al mismo tiempo, la existencia de diferentes escuelas y sectas religiosas, también la existencia de tendencias doctrinales y de corrientes de pensamiento, impedían que el aparato gubernamental pudiera tener bajo control a todas ellas. Es por eso que, a pesar de todas las
dificultades que existían, el imam al-Kazim alayhi salam continuó con el movimiento intelectual y científico que habían comenzado los imames al-Baqir y al-Sadiq alayhum as-salam, y educó a alumnos destacados, y muchos transmisores de hadices transmitieron muchísimos hadices del imam al-Kazim alayhi salam. Tras el martirio del imam al-Kazim, un grupo de shias incurrió en el error en cuanto a quién debía ser su sucesor y en cuanto a la muerte del mismo imam, y supusieron que el imam al-Kazim era el Mahdi prometido. Algunos negaron su muerte y otros la aceptaron, pero creyeron que él regresaría y haría reinar la justicia sobre la tierra. Este grupo fue llamado Waqifiyya, es decir, aquellos que se detuvieron en el imamato del imam al-Kazim y no creyeron en la continuación del imamato en sus descendientes. Sin embargo, la mayoría de los shias, que son los shias duodecimanos imamíes, creyeron en el imamato del imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam y fueron llamados Qat'iyya, es decir, aquellos que tuvieron seguridad y certeza del imamato del imam Ar-Rida alayhi salam. Con el martirio del imam Musa al-Kazim alayhi salam comenzó el periodo del imamato del imam Ar-Rida, que se prolongó hasta el año 203 de la Égira lunar, en que fue martirizado en la ciudad de Tus, en Irán, y el periodo de su imamato fue de 20 años. Los gobernantes abbasíes contemporáneos al imam Ar-Rida alayhi salam fueron Harun al-Rashid, Muhammad al-Amin y Abdullah al-Ma'mun. En épocas del imamato del imam Ar-Rida alayhi salam, particularmente en épocas del gobierno de al-Ma'mun al-Abbasi, se dio una transformación en el mundo islámico que tuvo un efecto especial en la historia del chiismo. Por un lado, en ese periodo se tradujeron libros al árabe del griego y de otros idiomas en las áreas de la filosofía, la astronomía, la lógica, la medicina y otras ramas científicas, y esto tuvo una influencia en el ámbito social y cultural del mundo islámico, y las discusiones y diálogos científicos y religiosos adquirieron mayor esplendor. Es natural que bajo tales condiciones los poderes tiranos tengan menos éxito en presionar y reprimir a la sociedad. Por otra parte, al-Ma'mun había llegado a la conclusión de que continuar con el método de sus antecesores en su trato violento hacia con los shias no convenía al califato abbasí, puesto que la posición destacada del imam Ar-Rida alayhi salam, especialmente del imam y de todos los shias, era manifiesta para todos, y en tales condiciones un trato violento y hostil suscitaría el enojo y repulsa general contra el aparato de gobierno abbasí. Es por eso que aparentó sentir amistad y cariño hacia el imam Ar-Rida alayhi salam, quien era la personalidad más prominente de su época, e incluso le propuso la posición de sucesor al califato aparente. El imam, que era completamente consciente de las intenciones de al-Ma'mun, rechazó su proposición, pero el imam al-Ma'mun insistió profusamente hasta que su persistencia alcanzó ya el grado de coerción, por lo que el imam Ar-Rida se vio obligado a aceptar esa propuesta, con la condición, por supuesto, de no participar en ninguna gestión gubernamental. Al aceptar el imam Ar-Rida, que era el líder de los alawíes y shias, esta posición,
los shias se libraron de la presión y violencia con la que habían sido tratados hasta ese momento, y por otra parte el imán pudo explicar muchas realidades a la gente mediante la realización de reuniones de debate y diálogo entre él y los seguidores de otras escuelas islámicas y también de otras religiones. De esta manera pudo difundir el pensamiento de la escuela del chiismo. Al Ma'mún le complacía tanto el poder que para alcanzar la posición de califa asesinó a su propio hermano Al-Amin y finalmente también martirizó al imam Ar-Rida alayhi salam, pero los informes históricos permiten entrever que al Ma'mún realmente le atraía el conocimiento y el saber y tenía cierta tendencia y predisposición hacia el chiismo. No solo manifestaba su chiismo frente al imam Ar-Rida y los grupos de gente, sino también que organizó muchos debates. Él mismo solía debatir con los sabios de su tiempo respecto al califato del imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam y solía vencerles en forma académica. Se transmitieron en los libros muchos de esos debates. En épocas del imam Ar-Rida alayhi salam, los shias gozaron de unas ventajosas condiciones políticas y sociales, pero luego de esta época, después del martirio del imam Ar-Rida, esta situación cambió. Tras el martirio del imam Ar-Rida alayhi salam, su hijo, el imam Muhammad At-Taqi Al-Jawad alayhi salam, alcanzó la posición del imamato a una edad muy temprana. Algunos sabios dicen que tenía 7 años, otros 8 y otros 9 años. El imam Al-Jawad nació en el año 195 de la Égira lunar y alcanzó el martirio en el año 220 de la Égira lunar, cuando tenía 25 años. Fue contemporáneo a los califas abbasíes Al-Ma'mún y Al-Mu'tasim. Al-Ma'mún murió en el año 218 de la Égira lunar, y de esta manera vemos que 15 años del imamato del imam Al-Jawad transcurrieron en épocas de Al-Ma'mún, quien usó con el imam Al-Jawad alayhi salam el mismo método que había usado con el imam Ar-Rida, es decir, le convocó desde Medina a Bagdad y le mostró un respeto especial, incluso lo casó con su hija Al Fadl. Y debido a que el clan de los abbasíes se oponía a esa actitud del Ma'mún, convocó a los sabios contemporáneos más exponentes de los abbasíes, a la cabeza de los cuales estaba Yahya ibn Akhzam, para que le preguntaran cuestiones al imam Al-Jawad para demostrarles el grado de virtud, conocimiento y perfección del imam. Dicha reunión tuvo lugar y en la misma el imam Al-Jawad respondió a todas las preguntas de Yahya ibn Akhzam, y en cambio no pudo responder a las preguntas del imam Al-Jawad. De esta manera, la eminencia académica del imam Al-Jawad quedó de manifiesto a pesar de su corta edad. Luego de un tiempo, el imam Al-Jawad alayhi salam volvió a Medina y mientras estaba residiendo allí, asumió el califato de los abbasíes Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim llegó al poder en el año 218 de la Égira lunar, y este califa hizo que regresara el imam a Bagdad y finalmente lo envenenó a través de su esposa Al Fadl, la hija del Ma'mún. El califa quiso impedir que los shias realizaran el acompañamiento fúnebre del imam, pero los shias, portando espadas, realizaron el acompañamiento y le enterraron.
sucesos nos dejan claro que en esa época en Bagdad ya existía una cantidad considerable de chiíes, ya que las condiciones sociales y políticas de este modo no eran de un modo tal que el califa pudiera reprimir a los chiíes con la fuerza y la coerción. Las abundantes preguntas realizadas al imam al-Jawad acerca de las variadas cuestiones relacionadas a la religión y que nos han sido llegadas a través de las narraciones nos indican que la situación general de la Shia en esa época era adecuada hasta cierto punto. El gobierno de Al-Mu'tasim se extendió hasta el año 227 de la Égira lunar y después de él llegó al poder su hijo Al-Wathiq Billah. Este murió en el año 232 de la Égira y las riendas del gobierno quedaron en manos de Al-Mutawakkil. En época de Al-Mu'tasim y Al-Wathiq no se produjeron cambios que influyeran considerablemente en el destino de los chiíes, sino que ambos siguieron la línea de Al-Ma'mun de no someterles a muchos apremios, pero con la llegada al poder de Al-Mutawakkil la situación cambió por completo, ya que en la época de este se intensificó la presión y los métodos violentos y hostiles en relación con Ahlul Bayt, al punto que Al-Mutawakkil llegó a ordenar que destruyeran el santuario del imam Al-Hussein alayhi salam y prohibió a los chiíes visitarle. En ese tiempo la posición del imamato fue asumida por el imam Al-Hadi alayhi salam luego del martirio de su padre, el imam Al-Jawad, y tuvo esa responsabilidad hasta el año 254 de la Égira lunar, es decir, por 33 años. Y fue contemporáneo a los califas abbasíes Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in y Al-Mu'taz. Al-Mutawakkil ordenó que le trasladaran al imam Al-Hadi desde Medina hasta la ciudad de Samarra en el año 236 de la Égira lunar y para que pudiera controlar los movimientos del imam. El imam Al-Hadi finalmente alcanzó el martirio en épocas del gobierno de Al-Mu'taz. Luego el imamato pasó a su hijo el imam Al-Askari, Hasan Al-Askari alayhi salam, cuyo periodo de imamato fue de 6 años, desde el año 254 de la Égira lunar hasta el 260 de la Égira lunar. Los gobernantes abbasíes en este periodo fueron Al-Mu'taz, Al-Mahdi y Al-Musta'in, el hijo de Al-Mutawakkil. El imam Al-Askari alayhi salam fue confinado en la ciudad de Samarra junto a su padre el imam Al-Hadi y hasta el momento de su martirio permaneció allí bajo la estricta y severa vigilancia del gobierno abbasí en una región que era en realidad un askar, es decir, un campamento militar, y es por esta razón que el imam recibió el apodo de Al-Askari. Los abbasíes no solo tenían temor por la influencia espiritual que el imam Al-Askari pudiera tener sobre la gente, sobre los musulmanes, sino también estaban preocupados por el hijo que según las narraciones debían nacer del imam Al-Askari, un hijo que suprimiría la opresión de la tierra y establecería el gobierno de justicia en el mundo. Por esas razones la vida del imam Al-Askari transcurría bajo condiciones muy severas y su contacto con los chiíes era muy limitado. Por supuesto, había chiíes distribuidos en todas las regiones del mundo islámico que servían de representantes del imam y resolvían las cuestiones y problemas de los chiíes. En ese tiempo, la ciudad de Qom ya se contaba como uno de los importantes centros de la Shia.
Con el martirio del imam Hassan al-Askari alayhi salam comenzó la época del imamato del 12º imam al-Mahdi prometido, Ajalallah Farajahu Sharif, y de esa manera la historia de la Shia entra en una nueva etapa. El comienzo del imamato del imam al-Mahdi, Ajalallah Farajahu Sharif, marca el comienzo de la ocultación. Anteriormente, cuando tratamos el tema de la doctrina del mahdiismo, dijimos que hubo dos ocultaciones, una menor que duró 69 años y otra mayor que se prolonga hasta hoy en día, hasta que Allah lo decida. Desde la época del comienzo de la ocultación hasta el presente ha habido muchas transformaciones en el mundo del chiismo, pero lamentablemente no podemos analizarlas a todas en este curso. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.